¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que hacemos cada semana en New Digitales, donde abordamos distintos aspectos de la agroindustria. Hoy puntualmente vamos a hablar de maquinaria agrícola y para eso estamos con Leandro Brito Peret, que es el director ejecutivo de AFAT. Ahí, recordame bien la sigla, porque era una sigla kilométrica y ahora la han acortado un poco. ¿Qué tal, che? Bueno, muchas gracias por la invitación. AFAT, las siglas representan a la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores, y otros equipamientos agrícolas e industriales, incluyendo motores. ¿Todo eso en una sigla? No, motores te lo aclaro yo. Está bien. Pues realmente, o sea, AFAT nuclea a las grandes empresas internacionales de maquinaria agrícola, fundamentalmente de autopropulsado. O sea, nuestra orientación está sobre todo en cosechadoras, tractores y pulverizadoras, pero también fabricamos motores. De hecho, es la principal exportación de maquinaria agrícola son motores. Me estoy acordando de una empresa que está en General Rodríguez, que hace motores, claro. Ahí está. Bueno, acá nosotros tenemos ATCO Power, que fabrica motores, FPT, que fabrica motores, que era antiguamente el grupo CNH, que después se separó, y John Deere, que es el principal exportador de motores del país. Bien, bueno, contanos, Leandro, todas estas empresas que están nombrando, este grupo de empresas que están nucleadas en AFAT, ¿qué participación de mercado tienen? Como para ir abriendo un poco el juego. A ver, tal vez, te menciono las empresas, tal vez la gente en general no conozca la empresa por su nombre y conoce las marcas. La verde del ciervo seguro que la Esa conoce. seguro que sí. Seguro, esa es. Pero por ejemplo tenemos, somos 8 empresas nucleadas en AFAT, ATCO Argentina, Agralia Argentina, CLAS Argentina, CNH Argentina, Jacto Argentina, John Deere Argentina y Stara Argentina. ATCO Argentina es el propietario y el fabricante de Massey Ferguson, de Valtra y de Challenger. CLAS es CLAS, John Deere es John Deere, Jacto es Jacto y CNH es Case y New Holland. Por eso te digo, no todo el mundo rojo y amarillo los conoce, exactamente. Tenemos toda la diversidad. Ahora lo pienso, será como un Newell's Rosario Centrales. Sí. Azul y amarillo, rojo y negro por un lado. Y bueno, estas empresas, y FPT, que es Fiat Powertrain, que es fabricante exclusivamente de motores industriales, o sea, motores para máquina agrícola. Estas empresas tienen 12 fábricas en el país, entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En estas 12 fábricas, como te decía, se fabrican motores, cosechadoras, pulverizadoras, tractores, algunos implementos como cabezales o botalones. Y hoy por hoy, me preguntabas la penetración de mercado, en los socios de AFAT, en lo que es tractores, estamos, dependiendo del año, entre el 75 y el 80% de los tractores del país los venden estas empresas. Lo que es cosechadoras, entre el 98 y el 99% de las cosechadoras las venden estas empresas. Y en lo que es pulverización, alrededor del 45% lo venden las empresas de AFAT. Hay que considerar que John Deere es propietario de PLA, que es un tradicional fabricante de pulverizadoras argentinas. Sí. O sea, lo compré hace ya unos cuantos años. Sí. Es PLA y John Deere. Exactamente. Bien. Bueno, con todo este background que me estás contando, son más que indicados para darnos un panorama del mercado. Contanos cómo están viendo el panorama del primer semestre del año. Ya imagino que se puede hacer alguna retrospectiva y mirar y linkearlo, si querés, un poco a cómo está el financiamiento, que es algo por demás sensible para la compra de fierro. Mira, a ver, una cosa no puede ir separada de la otra. Entender el mercado es entender el financiamiento, o el financiamiento muchas veces explica el mercado. A ver, el mercado de la maquinaria agrícola, hay que considerar siempre que la maquinaria agrícola no es un auto, no es un bien de uso, es un bien de capital, es una máquina, es una fábrica sobre ruedas. ¿Sí? Es algo que uno compra para producir y generar riqueza. ¿Sí? Entonces, su valor obviamente no es lo mismo que el de un auto, y es una inversión productiva que hace un productor, un contratista a la hora de comprar. Con lo cual, lo primero, sin financiamiento es muy difícil plantear una inversión, de la que sea. En este caso puntual, la maquinaria agrícola. O sea, cuando hace una inversión productiva, uno tiene que pensar el retorno de esa inversión a lo largo de los años. Entonces, también la inversión se hace pensando en años. Eso es financiamiento. O sea, uno
no desembolsa de su bolsillo el total de una compra, sino que financia esa compra para después ir teniendo el retorno y ganar dinero con esa máquina. Entonces, a mayor financiamiento, a mayor oferta crediticia, las ventas crecen. A menor oferta crediticia, las ventas decaen. Después también, como toda inversión productiva, depende mucho de la estabilidad del país, de la proyección que uno pueda llegar a tener. O sea, si uno ve que en los próximos 5 o 6 años va a haber una estabilidad, puede proyectar su producción, cómo van a ser sus ganancias y demás, puede meterse a invertir. Si uno no sabe qué va a pasar el día de mañana y a veces levanta el pie y espera un poquito a ver cómo están las cosas. En ese sentido, este año es un año atípico, es un año que empezó raro. Definamos raro. Sí, por eso. Ya te digo, todo este cuento, toda esta explicación va con el diario del lunes, ¿sí? Leyendo lo que pasó en el primer semestre. El año 24 fue un año malo en lo que es ventas de maquinaria agrícola. El mejor de los últimos 5 años fue el año 22. En el 23 ya había caído un poco la venta, en el 24 cayó mucho la venta. Acá coincide la seca también, jugó un poco la seca. Se dieron muchas cosas, otras cosas. Campañas electorales, la seca, la falta de financiamiento, la falta de la imposibilidad de importar insumos para fabricar. Fue todo un combo que obviamente las cosas pasan un día, pero las consecuencias se leen a lo largo de los días, ¿no? Entonces, el año 24 terminó acusando cosas que venían pasando, pero fundamentalmente la falta de crédito y una cierta prudencia del productor y contratista, viendo cómo venía, qué es lo que esperaban del futuro del país. Este año no empezó bien, los primeros meses no fueron buenos en ventas. Después hubo una buena noticia en su momento, que se suspendió el tema de las retenciones, con lo cual... En enero, cuando la baja temporal de retenciones. La baja temporal de las retenciones, lo cual también es otro de los puntales que tiene que ver con la inversión en bienes de capital, que es la rentabilidad del inversionista. Si es rentable, es más propenso a invertir; si no es rentable, menos propenso. En este caso, al suspenderse las retenciones, aumenta la rentabilidad de productores y contratistas, con lo cual aumenta su vocación de invertir. Los primeros meses siempre también hay un poco de prudencia, porque se esperan las primeras ferias comerciales que hay en el año. Estaban pensando en Expo Agro. En este año es Expo Agro. Marzo es como la campana de largada siempre. O Expo Agro, si se quiere. Bueno. Y en Expo Agro hubo una muy buena oferta crediticia que potenció mucho las ventas. Entonces, estamos hablando que los primeros meses fueron a la baja, no fueron meses buenos, pero Expo Agro tuvo un muy buen impacto en el mercado, que se vio en los meses de abril y de mayo, donde tuvimos picos de venta, récord de venta para lo que son esos meses, lo cual después, si lo trasladamos al agregado, al primer semestre, vemos que el primer semestre fue mejor que el año 24, casi en los niveles del año 23. No llegó a los niveles del año 22, pero sí llegó a los niveles del año 23. Ahora, como te decía, si veíamos el primer trimestre, estábamos como en el 24. Este pico de ventas hizo que el agregado fuera parecido al del año 23. Por eso te digo que es un año raro, porque esos picos no son comunes. Después, lamentablemente, en Agroactiva, que había muchas expectativas de productores y contratistas, pensando que se iban a replicar las ofertas crediticias de la Feria Expo Agro, hubo una desilusión. Si bien se ofrecieron tasas financieramente competitivas, estaban por encima de la Expo Agro, y eso significó una revisión a la hora de pensar en futuras inversiones. Y a eso se suma también que al mes siguiente el gobierno cumplió con lo que había dicho que iba a hacer, que era la baja de las retenciones era temporal, es el 30 de junio. Y hubo una larga discusión ahí con terminaban, eso. Nadie mostraba las cartas. Exacto, pero bueno, cumplieron, y eso también hizo... ¿Eso va a tener algún impacto de acá a fin de año?
Mira, como te decía, lo que afecta a la inversión en bienes de capital, estabilidad, financiamiento y rentabilidad. ¿Sí? ¿Y cómo están las tasas hoy? Entonces, hoy las tasas están subiendo y con retenciones la rentabilidad disminuye. Sí hay un cuarto factor que tiene que ver coyunturalmente con la Argentina, que es la necesidad de la innovación tecnológica, la necesidad de renovar tecnología, que eso tampoco se puede postergar demasiado, entonces eso hace que Sí, esta cuarta variable sostenga un poco más el sí. mercado. Eso ahora lo vamos a hablar, Sí. estamos ahí hablando fuera de cámara, me tiraste un par de números que me dejaste Pero bueno, pensando. en ese sentido nuestras perspectivas para este año, nosotros creemos que vamos a estar, si no sucede nada raro y se mantiene cierta estabilidad y más allá de que sea un año electoral, pero entendemos que hoy nuestras proyecciones hacen que pensemos en un año 2023, mantenernos a Bien. los mismos niveles que el año 2023. Esto, Leandro, vamos a ponerlo en números, si querés, en cuanto a unidades vendidas, como para tener Sí, una idea, dónde estamos y a dónde se estuvo y a dónde podríamos ir. sí, a ver, ¿dónde se estuvo el mejor de los últimos 10 2000, años? Fue en el sí. 2017, donde, por ejemplo, se vendieron alrededor de 8.000 tractores. En estos años venimos entre 5.000 y 6.000 tractores. Nosotros esperamos este año estar ahí en el orden de los 6.000, 6.200 tractores. Un número, a nuestro entender, después lo explicaremos, Sí. escaso. Y en cosechadoras estimamos, tanto en cosechadoras como en pulverizadoras, estimamos que vamos a estar en el orden de las 600, 650 cosechadoras. ¿Cuándo Más o habría que menos. estar en, Y a ver, si tomamos ese 2017, si querés? sí, ahí es tal vez pulverización tiene un tema que fue creciendo a lo largo de los años, con lo cual tal vez no sería justo compararlo con el Claro. 2017, pero sí en cosechadoras, creo que si mal no recuerdo, alrededor de 1.000 cosechadoras. Bien. O O sea, sea, sería casi estamos duplicar en el casi caso. duplicar. Y estos números, 1.200 cosechadoras, 8.000 tractores, para la industria, en cuanto a capacidad instalada, uso de la capacidad instalada, ¿cuánto representaba? Cuando se hacían 8.000 tractores. No, hoy la capacidad instalada da para tranquilamente satisfacer Sí, toda la demanda y es más, hasta genera saldos. saldos Si el exportados. país se ordena y se pone en orden, se pone competitivo hacia el exterior, podría tranquilamente exportar maquinaria autopropulsada. Bien, ahí estamos hablando un poco, Leandro, de las patas que hacen al negocio. Estamos hablando de rentabilidad, financiamiento, y por ahí te quiero agregar un puntito, que es la carga fiscal. ¿Cómo están viendo ese tema? Bien. Porque hoy hablábamos que fuera de cámara, ¿no? Que el valor, los impuestos que hay en una unidad puede llegar a casi 50%. Sí, mira, hoy lo que atenta contra la competitividad de lo que es fabricar maquinaria autopropulsada en Argentina tiene varias aristas. Una es obviamente la estructura fiscal, que es transversal a todas las industrias. Sí, sí. Otra que es transversal a... Bueno, en realidad creo que te voy a mencionar, son todas transversales a las Sí, industrias, sí. que es la carga fiscal, la carga laboral, no solamente los sueldos, sino justamente la paralaboral, ¿no? Las cargas sociales y muchos Sí. contenidos que hay que tener en cuenta. El tema de la infraestructura y el tema de logística, que también encarecen muchísimo. O sea, a veces uno no piensa, pero para, yo qué sé, trasladar material de un proveedor hasta una planta va por camión. Y los seguros en Argentina son carísimos porque las rutas están en un estado que hagan que los Sí. seguros sean más caros. Uno no lo piensa eso, pues piensa y dice, claro, si la Sí, ruta fuera mejor, el seguro sería más barato, con lo cual el proveedor sería más barato para mí. Podría, y ahora y se aprobó que, bueno, capaz que usan un bitren y los pueden... bitrenes. Sí, eso es otra materia que no escapa a mi conocimiento. Pero entonces, son esos pequeños, detalles que hacen a la competitividad argentina. Específicamente hablando en el tema impositivo, la estructura fiscal, hoy a puerta de fábrica, la maquinaria agrícola autopropulsada tiene una carga fiscal de alrededor del 32-33%, a puerta de fábrica. Sí. Cuando sale para la venta, con los impuestos que vienen después, esa carga se va alrededor del 47-50%. O sea, 47-50% del precio de una máquina son impuestos. No te digo que tenemos que estar en Sí. cero impuestos,
pero evidentemente hay mucho para trabajar en ese sentido. ¿Sabes cómo es la carga fiscal en otros países, como para tener una comparación? ¿Es así? Sí, no, en México, creo, si mal no recuerdo, está en el orden del 32, en Brasil otro tanto. O sea, final. Final, sí, o sea, estamos desfasados, competitivamente estamos desfasados. Sí, eso sí, claramente es una desventaja. Y ahí, Leandro, comentabas algo que ahora sí me interesaría profundizar, que es el tema. Hoy hablabas me quedé pensando porque decías, los productores a veces ante un escenario adverso o incierto, tienen prudencia. O sea, yo me imagino prudencia es postergar una decisión. Exacto. Pero se viene teniendo prudencia ya, demasiada prudencia creo, porque somos muy prudentes como país. No, más que nada porque me interesaría que hablemos de la necesidad de renovar maquinaria. ¿Cómo está el parque de maquinaria argentino? Mira, nuestros números indican que hoy el 80% del parque de cosechadoras tiene más de 10 años y el 80% más o menos del parque de tractores tiene arriba de 15 años. 15 años. ¿Qué es lo que significa, qué es lo que representa esto? Entonces uno no tiene dimensión de estas cosas. Hoy el uso de la tecnología en la maquinaria agrícola es altísimo, es súper intensivo. O sea, hoy las mejoras en la maquinaria son básicamente tecnológicas. Para darte una idea, hoy cambiar una cosechadora de 10 años por una cosechadora moderna, 2025, para un productor tiene un salto de productividad de entre el 20 y el 25%. Esto en cualquier cultivo que hablemos. Sí. Por eso ese margen del 5%. Si querés te lo explico en otros términos. Si mágicamente el país en enero de este año cambiase el 100% de las cosechadoras, al término de la campaña Argentina podría exportar el 20-25% más de granos. ¿Qué número? ¿Se entiende? O sea, al país sí. ingresaría un 20-25% más de divisas, nada más, con la misma superficie sembrada, Sí. haciendo exactamente lo mismo de todos los años. Sí, el mismo nivel de rendimiento, ¿No? todo, claro. Ese es el impacto que tiene el retraso tecnológico en Argentina. Claro, vos aparte estabas hablando, vamos al caso de la cosechadora. Hace 10 años la cosechadora por ahí se priorizaba más, no sé, el ancho de labor. O sea, estoy pensando en los argumentos de venta de la empresa en esos momentos, o las necesidades tecnológicas, el ancho de labor, la potencia, máquinas más grandes si se quiere. Pero ahora la discusión tecnológica pasa por otro lado. Y, a ver, no te digo que no sea importante la potencia de trabajo o el ancho de labor. Piloto satelital hoy vos tenés un margen de error de 3 centímetros en la labor de la cosechadora, o tenés la lectura inteligente del suelo, entonces el ajuste automático de la máquina en línea, o sea, va ajustando grano por grano es una exageración, pero, o sea, el desperdicio de cola está muy atemperado, o sea, hay un montón de cosas, y lo que se viene, o sea, con la aplicación de inteligencia artificial, el salto, el progreso tecnológico cada vez es más rápido. Esto para la gente que nos está mirando, ¿qué va a implicar la inteligencia artificial en estas máquinas? En una cosechadora, bueno, que es... Básicamente, o sea, es una palabra muy fácil, eficiencia. O sea, cada vez van a ser más eficientes, cada vez van a ser más autónomas y más perfectas. Bien. ¿Y cómo estamos hablando, bueno, hoy te preguntaba en otros países, por ejemplo, la carga impositiva, ¿cómo es en otros países, si quieren, los principales competidores argentinos? Imagino Brasil y Estados Unidos en cuanto a producción de granos. ¿Cada cuánto renuevan los brasileros o los americanos sus máquinas? La antigüedad promedio en Estados Unidos, que es medio injusto compararnos con Estados Unidos hoy en ese sentido, justamente por la oferta crediticia que tienen allá, es muy distinta, pero ellos están en el orden de los 4 años de antigüedad, el parque, ¿sí? Contra 10 que tenemos nosotros en cosechadoras. En Brasil, que está más cercano a nosotros, el parque está en el orden de 6, 7 años de antigüedad. O sea, está mucho más adelantado. Bien. Sí, me quedé pensando en ese 20-25% de... Bueno, es un número... Y eso es en cosechas. Después, estamos hablando de un escenario hipotético, bueno, pero... Bueno, por eso, pero si hilamos fino después, o sea, en pulverización también, hoy con las nuevas técnicas de tecnología de aplicación selectiva y demás, hoy se logran hasta ahorros en insumos del 70% en pulverización inteligente. O sea, es muchísimo, es muchísimo. Bien. Y
hablando de maquinaria usada de otros países, ¿qué nos podés contar? Hubo una noticia, si se quiere, este año que sacudió, no voy a decir que sacudió el mercado en términos de números, pero sí de lo que representó, que fue la importación de maquinaria. ¿Qué nos pueden comentar con respecto a la importación? Si ven que tenga un impacto, ¿no? ¿Qué hace falta para medir el impacto que tuvo, que puede llegar a tener? Ahí la realidad, primero hay que aclarar, acá se podía importar maquinaria usada, o sea, la normativa lo permitía. Lo que sí, dentro del proceso de importación de la maquinaria usada, existía la consulta a los fabricantes locales para ver si podían ofrecer un producto similar, fabricado o puesto en Argentina. Y el productor o el importador podía después ver con el fabricante local si le convenía o no le convenía importar o su máquina usada, no. O sea, pero se podía. Ahora, esto elimina directamente este proceso y hoy te autoriza libremente importar. Ahí nosotros tenemos dos puntos. Uno, que llamamos la atención en términos macro, que hay que ser muy prudentes. Las autoridades tienen que estar muy atentas a lo que es la importación de maquinaria usada por un tema fitosanitario, el riesgo de contaminación, de importación de plagas. Eso me lo habían comentado por otro lado y me quedé... O sea, yo estaba pensando más si siquiera en el impacto económico, pero eso no lo había pensado, sinceramente. O sea, existe, hay una normativa, el SENASA está atrás de esto, lo tiene que hacer, pero por eso decimos, no es que no se haga o que no se haya pensado, pero hay que estar muy atentos a esto porque una cosa es traer una máquina por año, una cosa es de golpe que empiecen a entrar máquinas, hay que estar... O sea, el riesgo es enorme y sobre todo con la configuración argentina, con la figura del contratista. Pues pensá un contratista, con toda su buena fe trae una máquina, esa máquina tiene una plaga, y el contratista en una campaña barre desde Salta hasta La Pampa. No. O sea, no quiero ser tremendista ni mucho menos, pero se entiende el riesgo. Sí. Entonces, hay que estar muy atentos a eso. Después, por otro lado, productor y contratista sí tienen que estar muy atentos a la máquina que traen, porque si bien las máquinas en la misma marca, el mismo modelo, la configuración de la marca no es la misma. Cada máquina en su país tiene su puesta a punto pensando en su país, ¿sí? En la geografía en la que va a trabajar. Entonces no es lo mismo trabajar en la geografía brasileña que en la geografía argentina. La puesta a punto es distinta, eso se hace localmente, lo hacen gente capacitada para el tema de las fábricas. Entonces ahí también hay que ver, porque esto tiene que ver con el rendimiento, con la productividad y con la eficiencia de la máquina. ¿Qué puede pasar? Que esa máquina no sea tan eficiente o que esa máquina se rompa y viene lo otro, que esas máquinas no tienen garantía y tenés que asegurarte que esa máquina tenga el repuesto que esa máquina necesita en el país y que no te agarre en plena campaña teniendo que esperar 7 días, 10 días que venga un repuesto importado. Para una cosecha. Para un fabricante, para un productor, es una locura. Entonces, eso es el llamado de atención que planteamos nosotros. Ahora bien, después en términos de mercado, que era la pregunta que vos me hacías, la realidad es que, viste que el mercado de la maquinaria agrícola tiene su propia característica, tiene sus ciclos de venta, ¿no? A principios de año es el ciclo de las cosechadoras. En este momento estamos en lo que sería el ciclo de las pulverizadoras, entre julio y septiembre, agosto y octubre, donde está el pico de ventas de cosechadoras. Tractores es más transversal a lo largo del año. Y la liberación de esta norma salió cuando terminaba el ciclo de fuerte en cosechadoras, que es donde se entiende que se volcaría más el productor a pensar en un producto importado. Con lo cual, en términos de mercado, prácticamente esa liberalización pasó desapercibida, porque llegó fuera de tiempo. Lo cual a nosotros nos lleva a pensar que vamos a tener que esperar 1 o 2 ciclos de mercado como para poder dimensionar realmente cuál es el impacto de esta nueva medida. Bien. Después, más allá de eso, es mercado, hay que competir, estas empresas están acostumbradas a competir y competirán con sus mejores armas. Bien. Y lo último, Leandro, que te quería preguntar, bueno, con todo este mix de temas que venimos hablando, ¿cómo está el productor argentino en adopción de tecnología o en intención de sumar tecnología? A ver, el productor argentino, primero, es muy fierrero,
le gusta la máquina, donde puede, invierte, donde puede, mete cabeza en la inversión. Y también el productor argentino, el contratista argentino, son generadores de conocimiento. O sea, en Argentina se recaba mucho conocimiento para la investigación y desarrollo después de estas empresas, para la mejora de sus productos, para la aplicación de tecnología y demás. Con lo cual, cuando sale tecnología, así como sale en Estados Unidos, al mismo tiempo sale en Argentina. Sí, es cierto, hay lanzamientos que a veces son casi en simultáneo. Son en simultáneo directamente. O sea, acá vas a encontrar la misma tecnología que encontrás en Alemania, en Francia, en la India o en Estados Unidos. La misma. Y se mira mucho cómo se usa en Argentina porque el productor argentino es usuario intensivo de esa tecnología. El problema está, como te decía, al tener ese retraso tecnológico, no son tantos los productores que hoy están incorporando toda la tecnología. No porque no quieran, sino porque muchas veces no pueden. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Leandro. Al contrario, che, gracias por la invitación. Un placer estar acá y, como siempre, a disposición. Hasta la próxima. Lo mismo.